Ya, bien. Hoy vamos a tener la clase de integración de todo lo que hemos visto de los sistemas de canales primarios y secundarios a través del rol de los vasos Luo y de los canales divergentes. ¿Ya? A modo de disclaimer, me he tomado varias licencias académicas respecto a ciertas acciones y como la naturaleza de algunos puntos, ¿ok? Y para que sepan de dónde más o menos yo voy sacando esta idea, cuando hablo de los 5 puntos transporte, vamos a probar el otro lápiz. De esta idea de los movimientos de los canales yin y yang. Estos son los yin y estos son los yang. Esto es de Yang Wei-Ye. Yang Wei-Ye. Ya, esto es de Yang Wei-Ye, de los 5 puntos de transporte. Cuando hablo de los 3 niveles, nivel Wei, nivel Yin y nivel Yuan, esto es Jeffrey Yuan. ¿Ok? Eso incluye también como la idea de los 8 vasos extraordinarios y también de los vasos Luo. La fisiología, ¿ya? Que tiene que ver con los 6 canales, Taiyang, Shaoyang, Yanmin, eso es Dr. Wang. Y creo que hay... ¿Ese? Sí, ese es Tung. Sí. Pero una de las cosas que tiene un libro que es de 5 puntos transporte y hace unas observaciones que a mí como que desde ahí empecé a ver desde otra perspectiva lo que aparece en el Neijing respecto a las categorías de puntos. Por eso como que tiene esta lógica de cómo se equilibran los climas, ¿ah? Los climas de los 6 canales gracias a la interacción de los canales yin y yang. Entiéndese los climas que cada canal, Tai-Yang, tiene, y generalmente uno lo estudia como factor patógeno. ¿Ya? Se dice frío, ¿cierto? El frío afecta a Tai-Yang. Pero Jason Robertson hablaba que los climas en el fondo son fisiológicos. ¿Ya? Tú necesitas movimiento, pero ese movimiento tiene que ser así como las nubes moviéndose por el cielo. No tiene que transformarse en viento interno, ¿ya? Sino que en movimiento. Igual que la humectación. Tú necesitas humectación para los órganos de los sentidos, para todo el sistema digestivo, ¿cierto? Todo lo que es el movimiento del metabolismo de los líquidos en el cuerpo, ¿cierto? Pero eso no se tiene que transformar en humedad. Entonces los climas son fisiológicos. Cada uno de los 6 canales tiene un clima que se tiene que mantener y se mantiene gracias a la interacción de los canales, como esta relación Biao-Li entre los Zangfu, Yin-Yang. Entonces, eso es lo que explica Yang Wei-Ye en su libro de 5 puntos transporte, que también da así como mucha luz respecto a eso. Y, por último, pero no menor, es el rol y cómo funcionan los canales divergentes, que aquí sí me tomé un montón de licencias, porque hay como que hay
creo que algo me pasa también con el Sanjanlún, que el Sanjanlún del clásico de Daño por Frío, de Sang Song-Ying, que ha sido un libro que ha gobernado el pensamiento clínico por 1000 años y sigue haciéndolo. De hecho, después las enfermedades calientes de Ye Tianche nunca lograron el efecto del Sanjanlún. Sanjanlún sigue siendo un referente siempre. Pero cuando explican esta progresión, a mí me pasaba eso en el Sanjanlún, cuando explican esta progresión de Taiyang, Shaoyang, Yanming, cuando está en Yanming, tú ya tenías un síndrome bien de plenitud, de harto calor y sudor y bien en exceso, y después la progresión a Taiying es como mucho más, como que de pronto tenía un síndrome súper mild, así como suave. Entonces yo me preguntaba cómo en el fondo pasáis de esto, de un síndrome de Yanming, donde estáis así delirando y pasando lo horrible, a una deficiencia de chi de pulmón y un poco de vaso, como un resfrío bien leve. Entonces, una de las cosas que el mismo texto habla al final, que esa progresión en clínica no suele ser lineal, como que existen mayores posibilidades de presentación. Entonces, claro, ahí tiene mucho sentido para mí que por los movimientos, por la naturaleza, por ejemplo, aquí sí, tenemos Taiyang, Shaoyang. Esto lo debería tener escrito en una diapo y dibujarlo. Yanming. Taiying. Shaoyin. Yueyin. Porque nosotros en clínica siempre tenemos que considerar que en la realidad de la clínica los síndromes son complejos, porque tienen relación según movimiento de los canales, Taiyang, Taiying, Taiyang, Shaoyin, Shaoyang, ¿cierto? Sí. Yueyin, Yanming. Una cosa es la fisiología de los 6 canales, que es lo que explica Dr. Wang, y otra es la progresión del daño por frío, que aparece en el Sanjanlún, ¿ya? Que ocupa este sistema para explicar cómo el frío va progresando en la medida que va ingresando al cuerpo, ¿ya? Y ese sí es como una escalera. Lo que a mí me pasaba con eso es que cuando uno empieza a ver los síndromes, habla del síndrome de Taiyang, que es aversión al frío, mialgia, rinorrea, ¿cierto? Después tiene Shaoyang, que es oscilación entre como síndrome externo y interno. Entonces tenéis fiebre de pronto y después tenía aversión al frío, y siempre ocupan la malaria, porque es como la malaria tiene esa presentación. Y después, cuando el factor patógeno ya llega a Yanming hacia el interior, tenéis gran sudor, gran fiebre, ya tenéis estancamiento de alimentos, tenéis un montón de cosas donde un síndrome que es bien como de tipo Yang, es bien de exceso, porque ese frío se transforma en calor. Pero después progresa ese Taiying y tenía un síndrome como de deficiencia chi de pulmón, como un síndrome como bien piola dentro de todo. En mi opinión, creo que, como menciona el texto, en clínica generalmente es como, no es tan así como una escalera, sino que suele afectar a más de un sistema a la vez, porque tenéis relaciones de movimiento de canales, tenéis relaciones vía Oli, ¿cierto?, de los Sanfu, tenéis relaciones de 5 fases. Entonces, cuando a uno le pasa algo, eso termina afectando a otro lado también. Entonces, en clínica, los síndromes de todo tipo, uno tiene que verlos desde como una mirada bien amplia. Y en el fondo lo que uno se tiene que plantear, independiente del motivo de consulta, es cómo el cuerpo de la persona está manejando este problema, que está asociado a la constitución, a la edad, a la intensidad del factor patógeno, y varias cosas que van a influir en cómo cada persona va manejando la patología. Hay gente que le va a dar mucha más tos, hay otro que le va a dar fiebre, hay otro que le va a afectar la guata. Depende mucho de tu constitución, es cómo te va a afectar un factor patógeno. No todo el mundo se va a enfermar igual. Y eso es porque no es así literalmente como una progresión. Esos son ejercicios pedagógicos que están súper bien, pero en la clínica del día a día uno tiene que arreglarlo, ¿ya? Porque siempre van a tener diferentes tipos de presentaciones. En mi opinión es muy fácil por ejemplo,
Taiyang, el chi en Taiyang en la superficie depende de la fisiología de Shaoyin. Porque necesitáis como la constitución en el fondo para que la superficie esté llena de wei chi. Entonces, si este es deficiente, no hay a tener chi aquí afuera. Ahí tenía el tiro una relación. Si el factor patógeno ingresa al cuerpo, es muy normal que tengáis un síndrome de tipo Taiyang y Taiying. En el fondo, igual va a tender a afectar a la vía aérea alta, rápidamente. Yo conozco muy pocas personas que tienen una progresión así. Como que están medio raros y se sienten así, y después como que y están colorados, y después se sienten pésimos, y después tienen fiebre por ahí por el cielo. Eso no es lo... Si bien hay gente que le pasa eso, no es lo más común, incluso. Especialmente en clínica, donde nosotros, los pacientes que te llegan, yo lo he visto en pura gente joven eso, y sana así. Los niños tienen esa progresión así, como que se empiezan y terminan afiebrados, ¿ya? Pero uno que ya tiene sus años y te estado con tus cosas, claro, de repente, de hecho, muchas veces parte como lo que se conoce viento-calor, o sea, parte directamente del tema en la garganta, ¿ya? Hay veces que es mezcla, donde tenéis Taiying, donde tenéis faringitis, laringitis. No amígdala, sino que como no Yanmin, sino que vía aérea alta. Entonces te afecta Taiyang y Taiying simultáneamente. Y de ahí progresa, y esa progresión esa sí tiene que ver con esto. Pero cuando llegáis acá y llega Yanmin, claro, va a afectar a Yueying por la relación que tienen estos dos con la sangre, porque Yanmin es rico en chi y sangre. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo funciona esto? Y ahí por eso se trata todo este ciclo de estudio, es que la fisiología de los canales, donde existen los canales primarios y los secundarios, lo que hacen estos 6 canales, y ahí eso es súper de Dr. Wang, están encargados de la fisiología, están encargados de producir sustancias vitales. Y entre ellos se equilibran para balancear el yin y el yang. Y de esa manera mantener estos climas. Pero ¿qué pasa cuando existe una invasión de un factor patógeno o uno mismo lo empieza a generar por estilo de vida o por algún tema más bien constitucional, que es otro factor también? ¿Ya? Y eso es súper importante para entender los divergentes. Que cuando nosotros hablamos de esta relación yin y yang, estamos hablando de los 5 puntos de transporte y de la fisiología. En el fondo, como cuando uno ve las categorías de los puntos y se describen como el movimiento del agua desde la montaña hacia el mar, está hablando cómo el chi del canal empieza a crecer. ¿Ya? Empieza a crecer el chi del canal y eventualmente ingresa hacia el interior. ¿Ya? Eso, Yang Wei-Ye hace este cruce respecto a la doble categoría de puntos, donde dice que uno lo que está describiendo con esta idea de los puntos de transporte es cómo este chi va creciendo en la medida que va ingresando al cuerpo, llevando información hacia el interior. Y él lo cruza con la idea de que los puntos pozo de los canales yin se asocian a la primavera. Y es como el comienzo del chi del año, donde el chi sale, ¿cierto?, del invierno, sale y recién aflora hacia afuera, ¿ya? Viene la primavera, llega el verano, plenitud, y después se va hacia el interior, ¿cierto?, el otoño, y termina en el invierno. Entonces, eso es lo que él describe o interpreta de las categorías según 5 fases de los puntos Shu transporte. Entonces, parten en la primavera, verano, y aquí tenemos la Tierra, ¿ya? Que muchas veces se describe como la canícula, como este espacio entre estaciones. Y después tenemos fuego o verano, perdón. Otoño. Ahí está. Otoño y invierno.
otoño, invierno. ¿Ya? Entonces ese movimiento es el ciclo del chi a lo largo del año, que se describe en los puntos de transporte. Pero esa descripción está hablando de los canales yin. Cuando habla de los canales yang, esto es parte del otoño. ¿Ya? Y después del otoño viene el invierno. Y en este punto justo donde se reúnen los canales yin y yang, está la madera, que asocia como ese movimiento de vuelta hacia afuera. Fuego. Para volver los canales yang nuevamente a la Tierra. Por eso los canales yang tienen mucho que ver con la eliminación. Si alguien recuerda del curso de cáncer, una de las cosas que una de las primeras cosas que uno le pregunta al paciente oncológico es si está yendo al baño. Cuando nosotros activamos nuestra fisiología, que es lo primero que nosotros hacemos cuando nacemos, como nuestro primer acto independiente en esta tierra, una vez que nacemos, es respirar. ¿Ya? Entonces el pulmón es el que activa la fisiología y gobierna el chi. Cuando tú inhalas, ¿ya? Estás trayendo chi del exterior, pero esa inhalación activa la fisiología. ¿Ya? Y hace que Taiyín eventualmente, Taiyín se desborde. Y este es como el yin que se desborda hacia el ambiente interno. Pero en ese movimiento también interactúa con la información que viene del exterior. Entiéndase los alimentos, los líquidos, las emociones, todo lo que viene del exterior viene desde los canales yang hacia el interior. ¿Ya? Y esa es la información que, por un lado, los canales yin llevan hacia el interior, ¿ya? Para seguir promoviendo la fisiología, y sus desechos metabólicos pueden ir y eliminarse de vuelta hacia el exterior. Hay como un intercambio. Hay un intercambio, claro. ¿Ya? Llegan cosas de afuera que son transformadas en sustancias vitales, hay un intercambio, pero también en ese movimiento hacia afuera de la nutrición también hay que eliminar desechos. Entonces ahí hacen como esta idea que esto es un gráfico, no es tan literal, ¿no? Pero en el fondo hay un intercambio donde por un lado se lleva la nutrición, se traen nuevos como insumos para seguir transformándolos en sustancias vitales, y otros aspectos de los canales yang van a estar eliminando hacia afuera. Entonces el ejemplo que estábamos ocupando para hacer tratamientos respecto a los puntos de transporte, nosotros generalmente cuando estudiamos las categorías de puntos y sus efectos tenemos este lenguaje de la fitoterapia, donde los puntos vertientes nutren el yin, ¿ya? Los puntos río eliminan factores patógenos, y bueno, es un lenguaje que se adoptó de la fitoterapia para aplicarlo a la acupuntura. Pero nosotros lo que hacemos con la acupuntura es influir sobre el chi, influimos sobre los diferentes movimientos. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer en nuestro diagnóstico es entender cuál es el movimiento que está afectado. Entonces, generalmente, cuando muchas veces te dicen inversión de chi, ¿ya? Y el ejemplo que se ocupa para la inversión de chi es el reflujo. Pero lamentablemente ocupamos el más literal de todos. La tos también. La tos también, pero ¿cómo sería una inversión de chi de corazón, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, claro, hay cosas que no son tan obvias. Entonces, cuando tenemos ese cuadro sindromático, ¿ya? Estamos evaluando un problema de movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, la persona ese estancamiento, la sangre no se está moviendo bien. ¿Ya? Tiene mareo y qué sé yo, tiene un alzamiento de yang, se está moviendo así, ¡guau! Patológicamente se está moviendo el yang hacia arriba. Tiene estancamiento, está pesado, está depre. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el movimiento que está alterado? ¿Ok? Claro, nuevamente, pero el Chong Mai, por ejemplo, tiene 5 trayectorias. Entonces, para la primera y para la segunda te sirve el concepto de chi rebelde. Pero de repente para la tercera no tanto, y la cuarta, quinta
no caen dentro de lo que es el cochinillo y este síndrome de rebeldía del Chiang Mai. ¿Ya? Que es un síndrome de urgencia interna, es como bien así, como que es como bien síntoma, es como, ¿cómo se dice? Es como una angustia, pero bien psicosomática, como que te afecta el estómago, los intestinos se te inflaman por un lado, la gente hace infección urinaria, eso le pasa a las mujeres también cuando tienen así como episodios medio angustiosos. Pero a lo que voy es que la inversión de chi, el chi-ni, no es tan literal, así como si va para allá tiene que ir para el otro lado, sino que es más bien como un movimiento anómalo. Entonces, a modo general, si el problema está en un movimiento como excesivo y que genera inflamación y dolor y como que el chi se mueve así y se queda pegado aquí arriba, ¿ya? Los puntos de este lado te van a ayudar a controlar eso. ¿Ya? Ahora, si el problema es más bien de deficiencia y tú lo que quieres es como el ejemplo que ocupaba ayer, esto, no sé si se acuerdan de estos como estas ruedas donde uno se sentaba cuando niño y te echaban vuelo. ¿Ya? En el fondo, imagínense que los canales yin y yang, por algún motivo, su movimiento es deficiente y uno con los puntos fuego por un lado y con los puntos metal por el otro, lo que tú haces es como vigorizar ese chi. Entonces, esa idea de regulación de los puntos Gemar tiene mucho que ver con promover también como el movimiento normal y regular, igual que los puntos Yin-Ryo. El tema, y es lo que nos convoca hoy, que estas desarmonías el cuerpo las tiene que compensar, ¿ya? Y la compensa con los recursos que tiene. Y esos recursos son movilizados por los divergentes y por los canales lugo. Entonces, una cosa que uno debiese hacer cuando va a ver a un paciente, independiente del motivo de consulta, junto con hacer palpación y determinar cuáles son los órganos principalmente afectados solo por el relato, tú tienes que ir a revisar cómo está ese sistema de canales. ¿Ya? Entonces, voy a borrar acá el centro. Vamos a partir por los lugos. Súper. Entonces, los lugos tienen una acción bien específica respecto a la microcirculación, ¿cierto? Del yin chi, el chi nutritivo, ¿ya? Eso es lo que hacen en el fondo, mover, en este caso, nutritivo, sangre. Pero hay otras cosas que uno las lee y dice, ya, pero ¿cómo funciona esta cuestión? Que es cómo interactúan y cómo combinan el yin y el yang. Cómo mejoran la relación entre las parejas yin y yang, o sea, entre los zangfu. Entonces, yo aquí creo que nuevamente, como todo, son temas de interpretaciones. Un ejemplo muy bueno de eso es que la perspectiva, como dibujo, hay muchas culturas que no la tenían. No tenían el concepto de perspectiva, ¿ya? Dentro de lo que es cosas abstractas, el cero, tampoco era algo que como que siempre existió, un concepto. Entonces, creo que todas estas cosas admiten análisis y mejora, como de repente diferentes maneras de verlo y como para poder entenderlo mejor. Entonces, cuando pensamos en la relación Biao-Li, interno-externo, asociado a los lugos, tenemos que pensar en dos cosas. Que los lugos tienen trayectorias longitudinales que es básicamente el lugo que acompaña al canal principal, ¿cierto? Y transversales. Que acá es donde cumple una función súper importante, porque esa conexión transversal tiene que ver con manejo de factores patógenos. Cuando hablábamos recién de los 5 puntos de transporte y estamos hablando de fisiología, cuando hay un factor patógeno que viene del interior o del exterior,
el yuan qi en los canales, que es como el emisario de la esencia y por ende de los 8 vasos extraordinarios, detecta esta anomalía en el sistema de canales. ¿Ya? Y como la primera red van a ser los luos. Por otro lado, esta misma relación de la Constitución y el yuan qi está permanentemente siendo informada, ¿ya?, de los diferentes cambios que hay en el exterior, y eso también es una función de los vasos extraordinarios. Esta es una de las primeras licencias que yo me tomo respecto a este tema, porque así como tenemos puntos luos, también tenemos puntos chi hendidura, ¿ya? Y los puntos chi hendidura tienen, me parece que por algo tiene esta idea de hendidura, que en el fondo desde la superficie el chi tiene como el apéndice, ¿ya? Pero no es donde aquí hay una bolsa y aquí se queda guardado el chi, sino que aquí los diferentes tipos de chi que hay en el ambiente, el sistema de canales, por esta función de la esencia y como una expresión de lo que hacen los canales divergentes, segunda, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Como libertad pedagógica, canales divergentes. Así como los canales luos tienen un punto luo, los divergentes también tienen un punto en el sistema. Es como una especie de desagüe. Ya, primera analogía automovilística. Ya, hartos vehículos tienen, por condensación, acumulan líquidos, y esos líquidos quedan en una especie de cárter, que no es solo el cárter del aceite. ¿Ya? Y esas son cosas que el sistema tiene que de alguna manera eliminar, pero igual te van diciendo como el estado en general de lo que está ese filtro y de lo que está el vehículo en su funcionamiento. Entonces eso es como un despiche, y eso va hacia el interior, hacia los 8 vasos extraordinarios, y particularmente el daimai. ¿Ya? La función de mantener este chi en la superficie tomando información de los factores patógenos tiene que ver con el yang wei. Y a su vez, recibe información de los chaos. Y los chaos son sostenidos por el dumai, que tiene que ver con el yang en el fondo, que está así permanentemente en la superficie monitoreando. Entonces esto da energía a este educa a y le va mandando información a ese, que es lo que nosotros conocemos como no deja que el niño coma tierra, que es fortalecer su sistema inmunológico. Es ese proceso. ¿Ya? Entonces, a lo largo de la vida tú vas llevando hacia el interior y siempre estáis expuesto a factores patógenos. Siempre ocurre ese movimiento. Desde que tú naces ya tu cuerpo generalmente va a tener que manejar estos factores patógenos. Entonces, cuando hay alguna amenaza por un factor patógeno, ya sea interno o externo, estos puntos reciben esta instrucción y ese canal que está afectado se llena de wei qi. ¿Ya? Se llena de wei qi. Y junto con eso, que es como tiene este movimiento que tú sentís como raro, que es puro chi, y después viene la inflamación, porque el wei qi se sostiene con el yin qi. Y está asociado a los luos. ¿Ok? Ya va a agarrar sentido todo esto. Entonces, acá los luos empiezan a hacer una función que no tiene que ver con la microcirculación y la fisiología y la nutrición, tiene más que ver en esta relación vía-olí de manejar factores patógenos. Entonces, por eso parte por una invasión en pulmón, vía aérea alta, y después se te inflama la garganta, que es más de intestino grueso, por ejemplo. ¿Por qué?
Los lubos transversales permiten, digamos que este es el intestino grueso y este otro el pulmón, permiten que el factor patógeno de uno pueda moverse hacia el otro. Y entre los dos pueden un poco manejar la patología y eventualmente expulsarla hacia afuera, idealmente. Porque si se queda aquí en el interior puede generar inflamación en el pulmón y eso no es lo que queremos. ¿Ya? Entonces, este proceso generalmente está asociado a los ciclos de la sangre. Los ciclos de la sangre son diarios. En el fondo la sangre sale, ¿cierto?, del hígado en la mañana, está circulando y después se tiene que volver hacia el interior. ¿Ya? Cuando uno está enfermo, esa sangre se tiene que quedar afuera. Y generalmente esa sangre, gran cantidad de sangre, el cuerpo tiene que hacer compensaciones y el principal afectado en eso es Yang Ming. Y por eso no podéis comer como solías comer cuando estáis enfermo y te dan pura sopita. ¿Ya? Porque Yang Ming no tiene la sangre, no tiene el vigor que debiera el sistema. El chi está todos los canales y por eso te sentís todo inflamado, te sentís horrible. ¿Ya? Y la sangre igual al final del día tiende a volver hacia el interior. Entonces muchas veces tú te sentís, se mueve el wei chi, estás como un poco mejor, y yo sentí, estoy mejor igual hoy día, y al final de la noche te volví a sentir horrible, ¿ya? Porque la sangre ya no está cumpliendo esa función de sostener el factor patógeno, y el factor patógeno vuelve a empezar a hacer de la suya y te volví a sentir mal. ¿Ya? Ese proceso de ir y venir, ¿ya?, de la sangre en los lúos hace que el aspecto fluido de la sangre se transforme en denso. Y eso es lo que deja nódulos. Y eso es lo que uno palpa. ¿Ya? Cuando está recién en este proceso inicial, van a ser distales, superficiales y chiquitos. Claro. Si es porque tenías asma y tuviste tuberculosis de chica, no, pues van a ser profundos, duros, con sangre, van a estar con los bordes definidos. Entonces la cronicidad va a influir también en qué como presentación va a tener el nódulo. ¿Ya? Pero de todas maneras este movimiento de la sangre que va y viene, en el fondo junto con el calor del yang del wei chi, va haciendo que el aspecto fluido de la sangre se vuelva denso y va dejando estos nódulos, que es lo que uno diagnostica con la palpación. ¿Ya? Entonces, aquí viene lo primero que uno tiene que ver, es si los lúos del paciente están llenos o están vacíos. Cuando los lúos están llenos, es bien fácil, porque va a estar caliente, va a tener telangiectasia en la superficie, va a estar ultra asintomático y eso hay que sangrarlo. Sangrar los pozos, sangrar los mismos vasos sanguíneos superficiales, son los xueluo que uno ve directamente en la superficie. ¿Ya? El lugar más caliente e inflamado podéis sangrarlo directamente hacia arriba y hacia afuera. Como que es bien así como eso es lo que uno ya está acostumbrado. Pero está ahí haciendo un tratamiento de vasos lúos. Cuando el vaso lúo está vacío, nosotros vamos a encontrar generalmente como temas del tono. ¿Ya? Como que tú en la palpación vayas a tomar la extremidad y la vayas a sentir como blanda, como si le faltara chi a los músculos. Y esos son lúos más bien vacíos. Ya en personas mayores ya hay merma en la masa muscular y es como, y eventualmente puede haber atrofia, ¿ya? Y como que es pura deficiencia de los vasos lúos. Y esos vasos lúos hay que llenarlos de sangre. Y los nódulos hay que tratarlos. Los nódulos es como uno debiese tener la misma aproximación que cuando uno activa cicatrices. ¿Se acuerdan que las cicatrices uno tiene que activarlas porque afectan el movimiento del chi? Los nódulos es lo mismo. Los nódulos son como cicatrices. Bueno, de hecho, Dr. Wang también decía eso, que los nódulos profundos proximales en el canal del pulmón, cerca del pulmón 5, son como cicatrices de lucha antigua del pulmón. Entonces también hay que activarlos como si fuesen cicatrices. ¿Ya? Para hacer eso, nosotros necesitamos dos cosas. Voy a borrar acá, ¿no? Por ejemplo,
Háganse la imagen de que esto sea un pulgar. Esta es la mano, eminencia tenar, hipotenar. Ya. Súper lindo. Tengo que mejorar este aspecto sobre. Y tienen nódulo acá, generalmente otro por aquí cerca de pulmón 6. Generalmente entre 8 y 7 hay nódulos, pulmón 6 también, y en pulmón 5, cerca del pulmón 5 también hay nódulos. Es como la presentación más clásica del canal del pulmón. Entonces, donde están estos nódulos, uno lo que debiese hacer, como estamos tratando vasos Lugo, primero debiésemos hacer sangría. ¿Ya? Cortar y sacar una gotita de sangre. No es necesario hacer una gran sangría. Antes se puede hacer masajes, pueden hacer guayá, tienen que activar la zona, pero es importante que abran eso, porque el movimiento de la sangre va a ayudar a que los lugos también empiecen a llenarse de sangre. Una vez que le sacamos esa gotita, hay que hacerle moxa. ¿Ya? Y la moxa se hace de tal manera que tú estás haciendo la moxa, el paciente tú le dices, cuando ya como que sienta mucho calor, te avise, y está ahí bien, bien intenso el calor y de repente ya ahí nomás, y tú llegas y lo tapas. Donde mismo hiciste la sangría. ¿Ya? Y tú vas a sentir que la sensación de calor empieza a bajar. Y de pronto queda todo así como uniforme la sensación de calor. Y vuelve a ser moxa. Hasta que cuando tú tapes y sientas el calor y esa sensación de calor no baje. Se queda ahí calor y se queda ahí, y ahí ya acumuló suficiente yang esa zona que va a hacer que se empiece a mover y renovar la sangre. Y eso lo hacen todos los nódulos. Si están pegados, como tipo nódulo en cadena, ¿sí? Puede elegir la zona y hacer como 2 pequeñas incisiones, por ejemplo. Y hacer el mismo principio. ¿Ya? Pero en el fondo es como activar esta cicatriz profunda que está asociada a los nódulos. Junto con eso, nosotros podemos también acompañar esta idea de los puntos Lugo. ¿Y ahí la moxa qué hace? Dame un segundo. De la relación con intestino grueso 4. Y ahí hacemos esta relación Yuan-Luo, en este caso para poder llevar chi y ayudar a movilizar la sangre, ¿ya? Llevando chi de su pareja Biao-Li, en este caso externo a interno, para que lo que tú estás haciendo con el tratamiento además se pueda mover con el chi del intestino grueso. ¿Ya? ¿Y eso cómo se haría? ¿Se tonifica el intestino grueso 4? Yo no soy tan... Sí, mientras tenga arriba ya es suficiente. ¿Ya? En el fondo tú estás haciendo esto, pones esto, pinchas pulmón 7 y pinchas intestino grueso 4. ¿Ya? Y ahí vas a estar como apoyando a pulmón con el chi del intestino grueso. Generalmente al revés se ocupa cuando hay deficiencia de yin. Tienes sangrado en la nariz, gingivorragia. Ahí generalmente se hace al revés. Tú pinchas el lugo del intestino grueso, ¿ya? Y punto yuan del pulmón, también pensando como en ayudar a llevar más yin hacia el canal del intestino grueso. Igual se deja. Igual se dejan las agujas, intestino grueso 4 y el se dejan, grande sí, pulmón. aguja retenida. La aguja retenida, sí, si es más bien el patrón es más bien de eficiencia, la retención es más larga. ¿Cuánto más o menos? 40. Y la otra sería 20. Y sí, depende, ¿ya? A veces depende, porque muchas veces por el tipo de paciente que uno ve es exceso por deficiencia. Así que muchas veces la retención igual es larga en general. Y en el sistema de Tung también es un poco esa la lógica. Como a no ser que tengáis un paciente sumamente saludable y con harto chi, qué sé yo, si no tenía alguien evidentemente ultra saludable, retén la aguja harto rato.
Igual también el algodón tampoco, o sea, todo lo que sea cadenas de sepsia son delicadas. O sea, nunca vaya a estar 100% aséptico. Pero mejora claramente, porque si estás con los guantes y vas a estar manipulando cosas, da lo mismo si lo haces, es para protegerte a ti, pero no al paciente. Claro. Ya es por eso, la idea es retener el calor y es más, después que uno lo siente, yo lo tapo. Generalmente le pongo un algodón o algo y le pongo, voy corriendo la manta encima. ¿Ya? Como dejar cerrado eso que calentaste. ¿Ya? Bien, entonces, cuando hacemos este tratamiento de vasos Lugo, nosotros tenemos que, como les decía, hacer diagnóstico por observación. Tenemos que ver de qué color está la piel, ¿ya? Si tiene lugos superficiales, que son los schwellugos, y los fullugos, que son los que flotan debajo, en el fondo lo que te da el color de la piel, lo que te da el calor corporal. Si la persona está fría, los fullugos no tienen sangre. ¿Ya? Si tiene telangiectasia, está generando schwellugos. Cuando uno sangra los schwellugos, ya está ahí un poco acompañando lo que ya está haciendo el cuerpo. ¿Bien? Los fullugos son los que ayudan mucho como a mantener esta red en la superficie. Y por supuesto a través de los fullugos es que el wei qi se puede mantener también como se chi defensivo. Como hablábamos la otra vez, en mi opinión, el wei qi y el yin qi no es que uno vaya por fuera y otro por dentro, sino que van juntos con la sangre, o en la sangre, o más bien son dos aspectos de la sangre, lo defensivo y lo nutritivo. Cuando nosotros pensamos en esta idea del Dai Ma y los factores patógenos en los canales divergentes, el yin wei, que está asociado a la sangre, va como alojando también como experiencias psíquicas. O sea, toda tu experiencia emocional como persona también va escribiendo en los vasos wei. En el caso de los yin wei es bien como información concreta. O sea, tú te acordáis lo que te pasó, la persona que te apoyó, lo malo que te ocurrió, todo eso es súper consciente. Y además deja un efecto también en el yang wei y como en el ambiente de las membranas, ¿ya? Esos factores patógenos no solo quedan en la sangre, sino que también quedan en las membranas. Cao Huang, un concepto, no sé si lo han escuchado, ¿ya? Y eso también hace que tu expresión corporal y física cambie cuando tenías eventos súper intensos. Entonces eso hace que de repente los hombros se roten, como que tu postura corporal cambia, tu rostro, la expresión del rostro cambia. Eso es de la relación de los vasos wei, del yin wei, que es la experiencia misma, y los efectos que tiene en el cuerpo. Además, algo que pasa es que cuando tú tienes un evento en el yin wei, eso genera un tipo de estancamiento de sangre, que es como una foto que te toma así el evento importante de tu vida, y eso va como fijando la sangre en una posición, y con eso también la esencia, como que uno te va como rigidizando también en la medida que te van pasando cosas, ¿ya? Entonces cuando uno quiere hacer un tratamiento a alguien como bien profundo y ayudarlo como a la transformación personal, uno debiese considerar también tratamientos de vasos extraordinarios, como para restablecer toda esta función como básica, ¿ya? de estos vasos. Entonces, cuando uno quiere hacer un tratamiento, generalmente, si no sabéis muy bien qué hacer, tenéis tus dudas, es como súper común llegar y pinchar el punto yuan. No sabéis muy bien qué hacerle al hígado, le pincháis hígado 3. ¿Ya? No sabéis muy bien qué sé yo, el vaso también, el riñón también funciona un poco así. Llegáis y le pincháis los puntos yuan. Pero los puntos yuan tienen esta cualidad de
es como reiniciar. Creo que lo hablamos en la clase anterior, que es como dejar presionado el botón de, no sé qué, se quedó pegado al computador, no sé qué le pasó, y dejé presionado el botón de reinicio y de repente, ¡pum!, se reinicia parte de nuevo, estamos listos, pero no sé qué le pasó. Ya, eso es un poco lo que uno logra cuando haces acupuntura y pinchas puntos yuan. Y sí, ayuda, funciona, pero no estáis tratando un poco como las consecuencias del problema, no estáis entendiendo la patología. Entonces nosotros, cuando hacemos tratamiento de vasos ludos y tratamientos de divergentes, vamos a lidiar con las consecuencias de la desarmonía. Entonces, si uno viese el sistema de canales desde esta perspectiva, no pensar en los puntos ludos como los puntos ludos porque estómago 40 elimina flema, porque pulmón 7 como que regula la superficie, no, sino que en el fondo al tener que haber tenido que gestionar factores patógenos, los ludos y los divergentes van a estar con patrones de acumulación. ¿Ya? Entonces uno debiera palpar puntos ludos, puntos chendiduras, puntos mu del canal, revisar en qué estado están y generalmente dispersarlos, como eliminar las acumulaciones que existan en los ludos, en los chendiduras y en los mu. ¿Ya? Luego de eso, uno debiera ver cuál es el movimiento que está como más alterado y que el que está generando todos estos factores patógenos, y de ahí hacer como esta regulación de puntos de transporte. Pero los puntos de transporte tienen mucho que ver con restablecer el tipo de movimiento normal del canal. ¿Ya? Bien. Ahora, cuando uno hace algo importante, cuando uno hace estos tratamientos de los vasos ludos, es importante poner después, ¿ya?, después de hacer la sangría, según Jeffrey Yuen hay que poner un punto proximal al punto gemar. Cuando uno hace un tratamiento de vasos ludos, para regular la sangre en los ludos, debiese colocar un punto proximal al punto gemar. O sea, poner puntos en el brazo y puntos en el muslo, ¿ya?, para regular el chi y la sangre en todo ese canal. Es como un detalle del tratamiento. Y es que es como un poco la misma idea que tenía Dr. Wang de pinchar los puntos gemar, pero él es bien específico en decir que el proximal al gemar. ¿Ya? Y así como tenemos que ver el estado de los ludos, voy a apagar eso que estaba intenso. Tenemos que tratar los divergentes. Y aquí viene otra de mis licencias académicas. Según Jeffrey Yuen, la progresión él tiene progresiones para los tendines musculares, para los ludos, para los canales divergentes, tiene progresiones para todo, ¿ya? Todo tiene una progresión. Pero yo creo que en clínica, bueno, también ahí lo menciona, porque que en clínica también uno puede ocupar más de un divergente, no necesariamente partir con la misma estructura de los divergentes, porque como vimos en la clase, de la sexta, o sea, de la primera a la sexta, están ordenados por sustancias vitales, ¿cierto? Yin, sangre, yin, ye, chi y yang. Y va haciendo como todo, como el cuerpo se va deteriorando, ¿cierto? Hasta que al final, en la etapa de sexta confluencia, el yang es como te estáis más, súper mal. Pero yo creo que esto es como en el fondo es como una progresión lineal, que podría decirse que es como si tú envejecieras normalmente a lo largo de la vida y termináis así. Pero en patología va a depender mucho de tu constitución, del tipo de factor patógeno, de cuál va a ser el divergente que va a estar acumulando factores patógenos y va activando toda esta dinámica defensiva de los vasos extraordinarios. Por ejemplo, si tuviste una hepatitis a los 10, 12 años, la segunda confluencia siempre va a estar exigida, porque el hígado no va a funcionar bien por la hepatitis. Si tú tenías temas respiratorios,
de chico, que es súper común, el divergente del pulmón también va a estar súper demandado a lo largo de la vida. Entonces como que yo no creo que sea tan lineal esta idea de las progresiones. Entonces, más que entender esto desde esa... como esa que lo encuentro bien complejo, como que en el fondo si el problema es la sangre, ocupo esto para suplementar la sangre y es como bien complejo igual. Creo que es mejor entenderlo y es más práctico y funciona bien, me lo he probado, funciona bien, de ocupar los divergentes directamente. Así como les decía, si el paciente viene por tema respiratorio y tiene el canal del pulmón con nódulo y le hago un tratamiento de lugo, presiono hendidura y también está intenso y tú sabes que la persona tiene, por ejemplo, tiene EPOC, ¿ya? O tuvo infecciones repetidas veces y ha tenido que tomar ¿cómo se llama? Antibióticos más de una vez. Entonces tú ya sabes que el órgano está afectado. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el hígado graso, con los cálculos renales. Cuando tú sabes que el órgano está afectado, puedes llegar y ocupar su divergente directamente para eliminar esos factores patógenos del órgano. Sin hacer esta cosa de las sustancias vitales. ¿Ya? Lo ocupáis directamente. ¿Ya? Lo que sí uno debiese tener igual es hacer una evaluación de las sustancias vitales. Eso sí es importante y uno siempre lo hace. ¿En qué estado está el chi? ¿En qué estado está la sangre? ¿Ya? Si el chi está estancado, si la sangre es deficiente. Eso igual lo tenéis que evaluar. Pero para hacer un tratamiento de los divergentes, más que pensar en cuál es la sustancia vital, creo que es más práctico verlo de esa manera y funciona bastante bien. Entonces, tú vas a ser un paciente que viene y te dice, no, mira, tengo sinusitis crónica, por ejemplo, ¿ya? Y tiene diabetes. Entonces tú sabes que de base, el pulmón, el vaso y el estómago va a tener que hacer todo este proceso de revisar los lugos, revisar las hendiduras y probablemente como drenar los divergentes asociados a esos canales que están principalmente afectados. Esto es una aproximación sin siquiera ver al paciente, ¿eh? Uno igual tiene que verlo y tomar decisiones caso a caso. Entonces, cuando tú ya hiciste el tratamiento de lugos, pensando como les decía, si están en exceso, haces sangría, si están en deficiencia, haces esto de llenar los lugos con la moxibustión, ¿ya? El tratamiento divergente, el desde, es dispersar el punto de hendidura, del canal. Ese es como el desde, ¿ok? Que sería como sacar el filtro aire y sopletearlo y volver a ponerlo así, ¿ya? Entonces, como les decía, el desde es el punto de hendidura. Drenar el hendidura del canal. Del canal, ¿ya? Eso es como llegar y sacar y limpiar y sí, va a andar un despiche, va a andar bien, ¿ya? Pero ideal sería cambiar, ¿ya? Cambiar y renovar el sistema. Y para hacer eso tienes que tener en cuenta, obviamente, además de la ubicación del patógeno, que eso no es lo más difícil. O sea, si tiene hígado graso, por ejemplo, sabéis que va a ocupar el divergente del hígado, ¿ya? Pero los divergentes funcionan un poco así. Digamos que aquí imagínate que este es el canal yang y este es el yin, ¿ya? Y aquí abajo están los sang fu, ¿ok? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que hacen es que el divergente, como de la confluencia, tiene puntos de apertura. Esto no es tan así estricto, porque hay algunas como hay algunas cosas que tienen que ver con los cruces. Por ejemplo, la confluencia, la segunda confluencia de la vesícula y el hígado tiene REN 2, pero es porque en REN 2 es donde se cruza la vesícula y el hígado, el canal, ¿ya? Pero en el fondo, lo que hace esto, tiene esta divergencia que entra y del canal yin se monta en esa divergencia y se vienen juntos hacia el interior. Se vienen juntos.
y después juntos salen. Entonces tú generalmente vas a ocupar los puntos de la confluencia que generalmente son yang, y es a través de los yang donde el órgano yin y su divergente pueden expulsar hacia afuera. ¿Hacia dónde? Hacia afuera va a depender del estado de salud de la persona. ¿Ya? Del pulso. Si el pulso está aquí afuera, es fuerte, superficial, alámbrico, puede llegar y expulsar. ¿Hacia dónde? Hacia las zonas cutáneas, tendines musculares, órganos de los sentidos. Y en ese proceso tenéis que hacer sangría, tenéis que hacer como abrir la superficie. Mínimo sangría en el pozo. ¿Ya? Cuando el pulso es fuerte y la persona tiene harto chi. ¿Ya? Que esto es lo más externo del nivel Wei. Eso. Por el contrario, si la persona tiene el pulso acá abajo, pulso es profundo, débil, ¿ya? No tiene energía para mandarlo hacia afuera, entonces tú, si bien lo sigues mandando al nivel Wei, lo manda a las articulaciones mayores. Y es ahí donde está en latencia. De ahí queda en latencia, claro. Entonces, esto nosotros lo determinamos con una técnica de punción que se llama superficial, profundo, superficial o profundo, superficial, profundo. Que hay unos nombres así como encender la montaña, también hay unos nombres así. Pero en el fondo lo que uno tiene que pensar, si lo que quiere hacer es expulsar, activas la superficie, luego vas a buscar el factor patógeno al fondo y después lo arrastras. Esta es la parte difícil. ¿Ya? Esto arrastrarlo es como que tenéis que sacarlo así. Como que estáis sacando algo que está entre medio de la cocina y el refri así. Como dijo el ejemplo de pescar. Como pescar. Pero ¿ya? es como lo que hiciste la vez anterior cuando hacías los po. Cuando hicimos los tendines musculares la misma técnica, solo que sin esa dirección. Claro. ¿Ya? No se ocupa, lo puede ocupar de todas maneras, pero es más para tendines musculares. Entonces, cuando lo tiras hacia arriba, dejas la aguja superficial. Cuando lo haces para profundo, superficial, profundo, para latencia, lo haces al revés. La aguja va profundo, ¿ya? Activa el nivel constitucional, después va a buscar el factor patógeno y después lo vuelve a hundir para dejarlo en latencia. ¿Cómo funciona? Nuevamente, creo que tiene que ver con, siguiente licencia, creo que tiene que ver con el sistema de membranas, porque en el fondo cuando tú haces la punción de latencia para tratar los intestinos, por ejemplo, o la vejiga, la persona después termina con lumbago. En cambio, con los pacientes que he tratado ya superior, he tratado pulmones, por ejemplo, terminan con rigidez de cuello, como que le empiezan a venir hartas, como tortícolis. O sea, se estresa y se le aprieta el cuello. Claro, como que busca la zona más cercana donde hay hartos huesos con hartos fluidos densos. Entonces se mueve como hacia la zona más cercana que tiene, y me imagino que el hígado te va a dar problemas también, va a haber como en los espacios intercostales, rigidez quizás. Como que depende de dónde esté el factor patógeno que tú quieres llevar a latencia, es donde te va a dar un poco la molestia. Y eso es una buena señal, porque una vez que tú logras esto y pasa de tener un síntoma asociado a un órgano a un síntoma tendinomuscular, ya tenía el factor patógeno afuera. Y ahí cambiáis a un tratamiento de nivel Wei. Empezáis a tonificar, le metís moxa y sacáis el factor patógeno. Y ese factor patógeno se puede sacar como un tratamiento normal de tendinomusculares, o se puede tratar como una expulsión de los divergentes. Que la única diferencia es que pinchéis como si, por ejemplo, tiene el cuello, ¿ya? Y se le irradia hacia acá. Entonces yo parto de aquí, parto con los puntos y lo empujo hacia afuera y termino sacando el pozo. Esa es como la diferencia. Claro, parte en el lado sano, ¿ya? Que es como empezar así como a llevar la basura hacia afuera.
Esa es como un poco la idea. ¿Esa técnica también se llama loop? Ese es el loop, sí, sí. Igual tiene otras cosas, como que las sangrías se hacen en movimientos infinitos, tiene unas cosas así que yo creo que tiene mucho que ver con la escuela alquimista. Yo creo que lo más importante, Yang Wei decía eso, ¿no? Decía que al final, mira, lo más importante es que le pegué al canal. ¿Ya? Si no le pegáis medio a medio al punto, no importa tanto, tienes que estar en el canal, porque si te movís del canal ya empezáis a tener otros efectos sobre el chi que no necesariamente son los que tú quieres. Y después, como dijo, pero ¿sabes qué? Al final, ¿a dónde le tiré una aguja? Vaya a mover chi. Puedes tirarle así la aguja y va a mover chi. Obviamente, entre más hábil eres eligiendo dónde poner la aguja, más rápido se le va a pasar el problema. Pero donde le pongáis aguja, en el fondo va a mover chi y la persona igual se va a sentir mejor. Entonces, lo que creo yo que en la sangría lo importante es hacer la sangría, ¿ya? O sea, abrir la superficie. De ahí hacer un infinito, hacer como cosas así, me parece que es como más de otro rollo. Que siempre los rituales son como para enfocar la atención, para que no se te vaya la onda así y no andes como dispersa, sino que tu atención sea como bien precisa, ¿ya? Eso, siempre los rituales han tenido ese objetivo. Entonces, si uno tiene bien claro que en el fondo lo que tienes que hacer para una persona que viene por un síndrome, te dice, no, tengo tos, tú sabes que además de la tos tuve caleta de bronquitis, tiene asma, tiene sinusitis, ¿no? Que cada cierto tiempo le da problemas. Entonces, yo llego, palpo, trato los lúos, ya sea para dispersarlos o para tonificarlos, llevarlos de sangre, dreno el chi hendidura, considero un tratamiento de divergente. En el fondo, como tratar el pulmón. Esto se ocupa si es que efectivamente tiene cosas como bien como estructurales en el órgano. Si es solo funcional, no es tan necesario hacer un tratamiento divergente. Es cuando ya tiene cálculo en el riñón, tiene un mioma en el útero, qué sé yo, el hígado graso, como les mencionaba. Si ya tiene algo como estructural en los órganos, ahí sí ya deberás considerar un tratamiento divergente. Y una vez que logras eso, especialmente si está acá, ¿ya? Tienes que tratar las sustancias vitales, tratar de mejorar el chi, la sangre, ¿cierto? Y junto con eso hacer como un tratamiento de regulación según puntos de transporte, para tratar el movimiento que está muy asociado al síntoma. O sea, quizás tiene tema respiratorio y su problema es cansancio, y otro quizás tenga tos. Entonces tenéis que ver cuál es el tipo de síntoma y eso es lo que tú reguláis con acupuntura así, según categorías de puntos. ¿Ya? Y con el factor patógeno, donde tú lo encuentres, eso tenéis que drenarlo a través de técnicas de tendines musculares o estas técnicas de eliminación. Pero para eso necesitas mejorar la calidad de las sustancias vitales. ¿Ya? Entonces, de esa manera, uno como ocupáis el sistema de canales con los canales secundarios, que en este caso serían los lúbulos divergentes. Si el problema es súper estructural, o sea, la persona tiene, toda la vida ha tenido temas respiratorios, onda como, esta idea de la hepatitis de muy chico, ahí ya tenéis que entrar a considerar también el tratamiento de vasos extraordinarios. ¿Okay? Y de los vasos extraordinarios, una cosa que uno debería hacer, debiese revisar los wei y los chao, porque también tienen puntos chi hendidura. Entonces ahí es donde son levemente diferentes. ¿Ya? Porque estos ya son como el último, no hay nada más abajo de eso. Entonces cuando uno tiene acumulación en los vasos chao, ya está ahí a nivel de súper sintomático, como que el cuerpo ya está más o menos haciendo lo que puede con lo que tiene. Y es súper fácil de que te estreses y te falle la guata, tenéis como todos esos caminos de cómo el cuerpo maneja los factores patógenos como ultra escritos. Entonces es importante reescribirlos, o al menos darle más, como movilizar ese chi estancado. Y para hacer eso, los chi hendiduras de los wei y los chao son como una buena manera de empezar. ¿Ya? Junto con eso, lo que yo creo describía el Ichi-Zen con los recorridos de los vasos extraordinarios, iba como dando como un camino de los síntomas. En el fondo, cuando tienes un síntomas del Yang Wei, ¿ya? Los síntomas tienen como unas zonas.
Y él lo asocia a estos puntos con los que puedes tratarlos. Es como bien anatómico, donde te va dando síntomas, donde vas poniendo los puntos. Lo mismo para el Chong, bueno, el Ren y el Du tiene puntos. Pero el Jingwei, ya 12, 14, así como molesta en el hipocondrio. El Daimai, como que son bien anatómicos para el tipo de molestia. Pero no es que tengan como un recorrido propiamente tal, en el sentido como lo tienen los 12 canales regulares. Es como zonas de influencia. Y en eso el Daimai es levemente diferente también, porque si bien tiene esta idea de la ubicación de la cintura, ¿ya? Su función está muy asociada también como al manejo, al gran manejo de los factores patógenos en el cuerpo. Entonces es como la gran purga, ¿ya? Que uno debiese hacer. Pacientes que tienen... Si tú ves a una paciente, el otro día vi a una paciente así. Motivo de consulta, dolor de hombro. ¿Ya? Y era heavy porque tenía así, tenía como un cinturón de aquí y tenía un pantalón como bien apretado y súper poco músculo en las piernas, ¿ya? Y claro, y tenía como mucho desbalance entre arriba y abajo, mucha deficiencia abajo y arriba caleta de acumulación, tenía así como el pecho grande, tenía los ojos así medio para afuera y tenía como lo que como esta función del Daimai de comunicar arriba y abajo, ¿ya? Y bueno, una de las cosas que le pasaba a ella es que tenía como evidentes patrones de acumulación de calor-humedad, de estancamiento de sangre, incluso también cosas así como de frío y flema. Tenía como en el fondo tenía acumulación de factores patógenos de diversos tipos en todas partes. Y tenía esta cosa así como bien evidente en su estructura física. Entonces, sí, pero su motivo de consulta era el dolor de hombro y era bien intensa ella, así que bueno, hice lo que pude. No, necesitaba harto tratamiento, ella no quiso. Pero bueno, entonces, cuando nosotros queremos tener un criterio de cómo ocupar los canales y los canales secundarios, debemos pensar en eso, ¿ya? El paciente viene con una sintomatología, está asociado a unos canales que uno tiene que revisar, tratar los lúos, drenar al menos el hendidura, considerar un tratamiento de divergente si es que el órgano, la estructura del órgano está afectado, después regular los síntomas con categorías de puntos según Chu transporte y 5 fases. Y si el problema es muy profundo y estructural, considerar un tratamiento de vaso extraordinario. Y de los vasos extraordinarios, revisar los Wei y revisar los Chao, porque al tener hendiduras son casi como la primera línea de choque de los vasos extraordinarios para también estar ahí manejando factores patógenos. Entonces, si los hendiduras, los canales regulares están afectados, los lúos tienen patrones de exceso o de deficiencia, lo más probable es que los Wei y los Chao algo tengan también. Entonces, presionar riñón 8, vejiga 59, ¿ya? Hacer ese vesícula biliar 35, hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Presionarlos para ver en qué estado están. Esas son cosas que generalmente no se hacen. Por ejemplo, es súper común que el canal del vaso tenga un montón de cambios. Súper común. Yo creo que todos hemos palpado un canal de vaso que va así, ¿ya? Y sensible, llega ahí a vaso 9 y ya, así, súper sensible, ¿ya? Y generalmente se pincha vaso 3, estómago 40, y debe ser el revés. El que esté más sensible y doloroso, ese trata ahí el lúo. Entonces debería tratar eso, cuando está sensible y doloroso, debería estimularlo harto, hacerle guachá, hacerle moxa, sangrarlo, pincharle vaso 4. Eso es lo que uno debería hacer con un canal de vaso. De hecho, cuando hay tema en el canal de vaso y tú haces sangría, la persona describe que siente así como un alivio en las piernas livianas, es heavy la sensación de piernas ligeras. Entonces, y eso es más un síntoma más bien de vaso. Lo bueno que tienen los lúos es que, dependiendo de la constitución, como que
no necesariamente por tener tema en el canal del vaso, los lúos van a estar en el canal del vaso. Puede que esté en el canal del hígado, ¿ya? Riñón, incluso en el canal de la vejiga. Pero hacia la palpación el más sensible es el de vaso, pero donde tienen los lúos evidentemente congestionados el de la vejiga. Sangre y eso. Después trabajo tarea para la casa para ver por qué el canal de la vejiga se está haciendo cargo de la humedad en este caso. Ya, eso es como más que uno debería darle vuelta, pero eso ya es tarea para otra conversación. Pero en el fondo los lúos están todos interconectados. Entonces tú sangras el suelúo que esté más evidentemente en la superficie y sangrable y va a aliviar ese síntoma en las piernas. Y después tratáis el lúo del sensible, que sería en este caso el que estamos hablando en el canal del vaso. Si tienes todos los lúos comprometidos. 21. Ah, ya. Lúo libre, lúo del vaso. Sí. Es bastante bueno, yo lo estaba utilizando. ¿Sí? Muy bueno. Guacha aquí, pero Sí, guacha ahí sí. Le podía hacer con ventosa, puede ser ventosa húmeda. Ya, sí. Y claro, si uno ha tenido que lidiar con muchas cosas, esta cuestión está todo con acumulación. Po. Pero la gracia que tiene Vaso 21 es que regula los lúos yin y yang del cuerpo, así como a nivel bien macro. Entonces si tiene de todo, totalgia, Vaso 21. Guasha, sangría. generalizado. Fibromialgia, pacientes que tienen dolor acá, tú decís, aquí vamos a ver todos los lúos. Todos los lúos, Vaso 21, sí. Doctor Juan no habla muy bien de Vaso 21. No, No. bueno, también la cronoacupuntura no está ni ahí con la cronoacupuntura. Y los puntos también donde convergen los yin yang también me ha dado resultados, también los he Como probado. 18 o 13, Claro, sí, ya. sí. Es que también, me acuerdo, lo hablábamos con un colega que un alumno llegó y dijo así, y pinchemos el intestino delgado 18 para el dolor lumbar. Y yo así, y después miré ahí el atlas y efectivamente tiene indicación para dolor lumbar, pero ¿por qué? Pero claro, contexto. ¿Ya? Sí sirve, pero no podía decir como que, oye, estoy con dolor lumbar, tranquilo. Sí. No funciona así. Hay que ocuparlo dentro de un contexto. Pero sí, funcionan súper bien. Súper bien. A mí lo que me ha impresionado es esto, porque en el fondo las cadenas de los tendines musculares están todas así como, que es la tensegría, como en el fondo, como que tú tiráis de un lado, se tensan uno y otro se ponen flojos, ¿cierto? Porque están todos interconectados. Y bueno, las tendines musculares, como justo en esta zona, hay varias cosas que convergen en esta zona. Desde tendines musculares hasta vasos extraordinarios, hay canales divergentes, hay varias cosas que convergen en esta zona. Yo creo que tiene mucho que ver porque aquí está el corazón. Entonces, como dispersar esta zona te sirve para problemas arriba, problemas en los hombros, problemas en la cintura, como que te sirve para muchas cosas. Entonces es de las cuestiones que uno debiese como revisar. Revisa al paciente y les duele toda la zona de los lados. Dentro, sí, mucho todo el dolor. espacio. Entonces esas cosas revisarlas es como, imagínate que el cuerpo tiende a tener patrones de estancamiento. ¿Ya? El chi tiende a estancarse en Du14, en la parte posterior del hombro, Sanyao 15, intestino grueso 10. Porque claro, tú ocupáis los brazos así, pues, para sacar cosas de arriba, para no sé qué. Pero estos movimientos en los brazos los empezáis a hacer cada vez menos. Entonces perdí harto rango de movimiento hacia atrás. Y pasa lo mismo en la cadera. Te tiende a mover así las piernas. ¿Ya? Pero todos los otros rangos los ocupáis re poco. Entonces empieza a estancar el chi. La zona lumbar lo mismo. ¿Ya? Estáis sentados, trabajando todo el día y la posición anatómica la vais perdiendo y eso estanca también mucho el chi. Dentro de las cosas que nosotros debiésemos ver y los efectos en los tendines musculares. Entonces los pacientes uno igual debiese hacer un tratamiento de tendines musculares en algún momento. Que es como para en el fondo tratar las consecuencias de todo esto que te acabo de contar. A veces al revés, que a veces te dice que viene por un dolor de rodilla, ¿ya? Y tú, para ti, evidente la deficiencia de yin y el estancamiento de sangre. ¿Ya? Le decía, oiga, por casualidad tiene una enfermedad de base, diabetes, hipertensión, sí, nómbrala, ¿ya? Tiene de todo. Pero él su motivo de consulta es la rodilla.
Ahí el planteárselo un poco al revés, como que ya te voy a tratar la rodilla, pero eventualmente sería bueno que te hicieras esto. ¿Ya? Como que sirve para los dos lados. Pero lo importante es que uno trate de ver siempre el sistema de canales no como una cosa, como así, si le pasa esto, le hago esto, sino que ver en qué estado está el sistema de canales. ¿Ya? Y esas son la mayoría de las cosas, yo le digo el elefante en la habitación. ¿Ya? Como tú veías a la persona, por ejemplo, que está con frío. ¿Ya? O lo ves y está, no sé, está con sueño. ¿Ya? O con cara roja. ¿Ya? O está distraída o distraído. Como el elefante en la habitación te dice mucho de para dónde va la cosa, independiente de su motivo de consulta. Y también muchas veces, nosotros no lo hacemos tan así, pero como el antiguo médico general que llegaba y te revisaba entero, te hacía una revisión así como general. Y nosotros deberíamos hacer un poco lo mismo, ¿ya? Independiente de cuál sea tu motivo de consulta. Y de hecho pararse sí, que tenés que parar, ya párate derecho. Y te miraban así, te miraban, ya date, camina, ¿ya? Y te veían entero. Nosotros deberíamos hacer un poco lo mismo. Es más, yo creo que la acupuntura y la medicina china, pero la acupuntura que es lo que nos compete, debiese tener así como ese espacio que dejó como el médico familiar. Porque pasa un poco eso, porque tú ves a esta persona que lleva al marido, que manda al hijo, y al final como que conocí a toda la familia, ¿ya? Y claro, y sabes cómo son sus patrones. Entonces, no sé, pues yo sé que esta persona tiene deficiencia de pulmón, y como que todo su mambo va a tender a ir por ese lado. Y entonces por eso creo que también esa progresión que hablábamos de los canales divergentes, sí, pero es como esta progresión larga de a lo largo de la vida, donde empecé a tener enfermedades crónicas y bla, bla, bla. Pero el tipo de paciente que uno ve, creo que es mejor esta aproximación que es más directa. O sea, si tiene algún problema ya más estructural en el órgano, lo tratáis directamente. Sí. Y bueno, Jeffrey Young también menciona que ese es un criterio que es válido. Como así de manera de primera cosa, si uno tiene que elegir, yo creo que tendinitis musculares, lúpus, hendiduras, y si ya tiene así una patología más profunda, igual lo que me quedaba por hablar, que una de las cosas es que la acupuntura es una medicina más bien intensiva. O sea, a las personas en China te hacen 10 sesiones en 2 semanas, ¿ya? Y cuando uno está enfermo, claro, cuando yo estaba enfermo, pues, me podía pinchar todos los días y claro, te ponías 3 agujas, pues, 2 acá y 3 aquí y listo, ¿ya? En un puro lado. Pero cuando uno ve a un paciente una pura vez a la semana, tenés que tratar de hacerle más cosas de una buena vez, en una pura vez. Entonces, activar los tendines musculares, ¿ya? Hacer este tratamiento, como le decía, del mínimo de los vasos lúos con los hendiduras, y resolver con poco, harto. Y dentro de lo posible que vaya más de una vez a la semana, especialmente si la patología es compleja, es aguda o es crónica en fase aguda, tratar que tenga más sesiones en una semana, al menos por un par de semanas. ¿Ya? Sí. ¿Pausa?